Ponte allá entonces. Ponte allá. No, estamos bien, creo. ¿Quién mora tuyo? Ponte allá. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal el día? Vamos a orar en esta hora para elevar una oración y especialmente darle gracias a nuestro Dios por regalarnos este día que ha terminado. Así que les invito que nos postremos de rodillas. ¿Quieres orar? Oremos, amantísimo Dios, que mora en las alturas de los cielos. Señor, a usted sea la honra y la gloria. A esta hora, Señor, ponemos el servicio de nuestro canto, que sea alabarle, Señor, y glorificarle, que sea agradable delante de su presencia, oh Dios. Amén. Y bendiga todas estas voces, Señor, que son para alabarle. Amén. Bendíganos, oh Señor, en esta hora, y quédese en medio de nosotros, no porque nosotros haya méritos, sino los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por el día. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar este servicio de canto y lo haremos con el himno número 6. De mi amante Salvador cantaré el inmenso amor, gloriaréme en el favor de Jesús. De tinieblas me llamó, de cadenas me libró, de la muerte me salvó mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús. Cuán precioso es el nombre de Jesús, con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Oh, qué triste condición de mi impío corazón, lo salvó de bendición mi Jesús. Mi pecado perdonó, de la ruina me salvó, de la angustia me sacó mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús. Cuán precioso es el nombre de Jesús, con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Por el mundo al vagar, solitario sin hogar, ignoraba el amor de Jesús. Mas las lágrimas de ayer han pasado y el placer ya comienzo a tener en Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. De lo falso a la verdad, de lo impuro a santidad, ya me trajo la bondad de Jesús. Y hecho fuerte en la virtud, de superan salud. Himnos doy de gratitud a Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso
precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó. De su vida me dotó mi Jesús. Amén. Amén. Y para finalizar, les invito a que se coloquen de pie. Cantamos el himno número 11. Unidos en espíritu al coro celestial, cantemos con los ángeles un cántico triunfal. Y si vertimos lágrimas al frente de la cruz, repose hoy el júbilo, pues vive el buen Jesús. Lo que en el triste Gólgota derrota pareció, desde el sellado túmulo en triunfo se cambió. Vencido está el maligno, menguando su poder, y el mortal sus súbditos ya no habrá de ser. Jesús de gloria, príncipe, autor de nuestra paz, demuéstranos benévolo tu esplendorosa faz, y acepta el dulce cántico de nuestra gratitud por tu valiosa dádiva de la eterna salud. Amén. Amén. Que el Señor bendiga los corazones que en esta hora le hemos alabado y glorificado. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. El Señor nos bendiga grandemente. Vamos a darle inicio al seminario, el segundo seminario en esta noche, sobre la segunda parte de cómo vino el sostén propio independiente o por qué la existencia de él. Hoy el tema en la secuencia dice: Dios les envía el consejo por medio de su profeta. El sostén propio independiente. Esta mañana en el primer seminario estudiábamos que este movimiento de sostén propio tiene su base en la historia. Y especialmente estudiábamos
¿Quién fue el fundador del sostén propio, hermanos? ¿Quién fue el fundador del sostén propio, según el estudio de esta mañana? Cristo Jesús. ¿Y cuál fue la primera iglesia de sostén propio que conocemos en los días de Roma? La iglesia apostólica. ¿Y quién fue el primer obrero en el contexto de la primera venida de Cristo que trabajó como obrero de sostén propio enviado por el Señor? Juan el Bautista. Así que vamos a seguir estudiando el porqué y las razones del por qué el sostén propio viene a la existencia. Pero antes quiero invitarles, vamos a orar. Queridísimo Padre, gracias le damos a esta hora. Queremos encomendarnos, Señor, para que por favor usted nos guíe, nos permita, Señor, aprender y la tercera persona de los tres poderes del cielo nos puedan acompañar, especialmente el Espíritu Santo, siendo Dios. Le suplicamos que nos dirija, nos capacite, nos dé la capacidad de discernir y aprender y entender lo que vamos a estudiar. Diríjanos, Señor, porque sabemos que la obra en los últimos días se termina con el ministerio de sostén propio. Sosténganos y guárdenos, guíenos, porque lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comprender, y yo quiero que le prestemos atención, porque en el contexto del estudio vamos a ir analizando algunos aspectos de por qué el sostén propio independiente viene a la existencia. Dicho sea de paso, la hermana White, cuando habla de que la obra se termina en los últimos días con el sostén propio, ha dado pie para que muchas personas que han entendido en su percepción de que deben levantar muchos movimientos de sostén propio y se han hecho llamar grupos de verdad presente. Pero la hermana White no está diciendo que son muchos grupos independientes los que se van a levantar. Ella habla de un sostén propio, ella habla de un movimiento de sostén propio, no de muchos. Un movimiento que será mundial, pero que estará como regado en toda la tierra. Será una estructura bíblica, mas no una estructura jerárquica, ni será una organización afiliada al Estado, ni una corporación como tal, sino que serán personas que se unirán bajo la dirección del Espíritu Santo en base al mensaje que ya el Señor ha revelado, en aquel mensaje que empezó con los pioneros, en aquel mensaje que abrazó Jen Exxon White y el hermano Palmer, que fueron los fundadores del trabajo de sostén propio en el sur de los Estados Unidos con los obreros de color o con la gente de color. Eso lo hablábamos esta mañana. Y también vemos que el sostén propio viene a la existencia porque la línea regular, o sea, la línea oficial, los líderes que estaban al frente se descarrían, caen en apostasía, se unen al mundo y posteriormente se unen a Roma. Al hacer esto, entonces es necesario que venga a la existencia la línea irregular. La que Dios aprobaba se apartó y la que los hombres no aprueban fue la que Dios levantó. Por eso en este respecto que lo vamos a estudiar lo que es la línea regular y la línea irregular, porque estamos estudiando la historia del sostén propio. En este contexto vamos a mirar lo que dice el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6. Dice: mi pueblo es destruido. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. ¿Sabe qué es interesante? Que aquí Oseas está diciendo que el pueblo es destruido
porque le faltó ¿qué? Pregunto, ¿conocía el pueblo? Sí conocía, pero el pueblo no practicaba lo que conocía. El pueblo se desvía. De hecho, dicho sea de paso, cuando Cristo, voy a poner este ejemplo, cuando Cristo, María, la esposa de José, la mujer que Dios vio a bien que fuera un medio para que Cristo se encarnara, en un momento llegan a un lugar y buscan un mesón, quiere decir un lugar donde dormir, una posada, y no hallaban. Solamente habían unos cuantos pastores que estaban vigilando, pasteando las ovejas en el campo. Pero los líderes que debían preparar al pueblo para la recibida del Mesías no lo hicieron. Y el pueblo no estaba listo para recibir a Jesús. Por ende, tristemente, en ese mismo contexto, Oseas el profeta da una declaración del pueblo de Dios, Israel, y dice, el mismo Señor, a través de Oseas, o sea, el Espíritu Santo, mi pueblo es destruido, no fue destruido. Dice es, ¿sabe por qué se utiliza la expresión es? Porque es una continuación, es una continuidad de que el pueblo cada día pierde el conocimiento práctico y se vuelve pura teoría. Y por no enseñar y no practicar, se va olvidando el sentido de pertenencia del pueblo de Dios. En pocas palabras, el pueblo pierde su identidad con el mensaje y con el dueño del mensaje. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Ahora vamos a ver qué dice. Porque tú has desechado el conocimiento ¿de quién? De Dios. El conocimiento de la profecía. Porque has desechado el conocimiento de la doctrina, yo también te desecharé a ti. Quiere decir, no serás más sacerdote, no vas a ser más pastor. ¿Qué quiere decir esto? Que los líderes son desechados por Dios porque han rechazado el único conocimiento que los puede habilitar y preparar para las mansiones eternas. Para que no seas mi sacerdote. Y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto lo podemos encontrar nosotros en la experiencia del sacerdote Elí. Patrocinó y apapachó a sus hijos en lo malo, y Dios envió un mensajero que le dijo, no serás más sacerdote de Dios. Tus hijos van a morir y no habrá simiente tuya que se siente o que sirva en el sacerdocio de el santuario. Son las consecuencias por no prestar la debida atención y por no ser responsables ante lo que se nos ha entregado. Acordémonos que a mayor libertad, más responsabilidad, y a mayor responsabilidad, más ¿qué? Más humildad y más madurez. Sigue diciendo entonces el libro de Ezequiel, en el contexto de que el pueblo endurece su corazón, y Dios ¿qué hace? Dios se aparta, le envía y le envía, pero llega un momento en que el corazón del pueblo se endurece, que ya no quiere prestar atención. Ezequiel 2:3 dice, y díjome, hijo del hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebeldes, que se rebelaron contra mí, y ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Saben, hermanos, que hay 4 pasos para la apostasía. El primer paso es error. El segundo paso es pecado. El tercer paso es rebelión.
Y el cuarto paso es apostasía, quiere decir una rebelión más abierta y osada. Y en este respecto, el pueblo había dado esos 4 pasos. El pueblo había caído en apostasía. Y yo les pregunto, cuando vino Cristo, ¿qué pasó con la iglesia oficial del Sanedrín? ¿Había apostatado? Sí. Porque se había unido ilícitamente con el poder que Dios había dicho que no, que era el poder romano. El mismo poder que levantó el enemigo Satanás para destruir al pueblo. Sigue diciendo. 2:4 Ezequiel. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho el Señor. Versículo 5. ¿Acaso ellos escuchen? Y si no escucharen, porque son una casa rebelde, o porque son una rebelde familia, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. ¿Sabe qué significa esto? Hay una evidencia y una confirmación de que Dios siempre ha enviado ¿qué? Mensajeros. Y que si el pueblo se pierde, no es porque Dios no ha enviado la verdad, sino porque el pueblo que está en tinieblas prefiere abrazar mejor la mentira y el error que la verdad. Saben, hermanos, que es interesante porque esto que estamos estudiando aquí fue precisamente lo que pasó en la historia, especialmente la historia de los pioneros allá en el siglo XIX. Vemos nosotros a una iglesia que Dios levanta con un método de trabajo donde los recursos se iban a utilizar y se iban a distribuir equitativamente para sostener a quienes se dedicaban al trabajo. Pero empezó un sistema de corrupción y empezaron a acomodarse en el ministerio y empezaron a olvidarse de la humildad de Cristo. Y eso Satanás lo aprovechó para corromper la iglesia, corromper al pueblo de Dios que había nacido. Y llevó tristemente a que esta misma declaración se llevara a cabo en medio del pueblo que había sido levantado en 1844. Acordémonos que en el periodo de las iglesias, vemos nosotros que la primera iglesia fue el triunfo y la gloria del evangelio, llamada el primer periodo de la iglesia de Éfeso. Pero ya en el segundo y tercer periodo vemos cómo todo se empieza a oscurecer y cómo el pueblo empieza a caer en apostasía, a buscar el apoyo o a mezclarse con el paganismo. Hoy la iglesia está unida al mundo y al paganismo. Hoy se ha unido a Roma. Por lo tanto, estas declaraciones nuevamente son pronunciadas y afirmadas no al tiempo de Ezequiel o al tiempo de Oseas, sino al tiempo actual del pueblo que profesa seguir a Dios. Sigue diciendo. ¿Qué pasó aquí? Pero un momentico, hermanos. Aquí nos pasó algo. Ya vamos un momentico. Ya un momento. Listo. Qué pena. Listo, vamos a continuar entonces donde estábamos. ¿Qué nos dice ahora entonces? El peligro de rechazar la verdad. Saben, hermanos, que cuando alguien rechaza, óigase bien, cuando alguien rechaza un llamado de Dios,
¿qué sucede? Ahorita en el momento, hermanos, si no me culpen, no me acuerdo bien del nombre de una persona que fue llamada antes que la hermana Huay al ministerio profético. Y esta persona, escuche bien, resistió tanto el llamado de Dios que cuando consideró que iba a ejecutar el llamado que Dios le había hecho, todo fue preparado. Y cuando estaba listo para empezar, su mente le quedó en blanco. El Señor ya no lo aceptaba más, porque lo llamó y él no atendió. Cuando un cristiano, un pastor, ¿cómo? Dios quería utilizar a este hombre para levantar el ministerio profético y dar el mensaje, pero al rechazar el ofrecimiento de Dios y al llenarse de prejuicios, Dios retiró su ofrecimiento de él y tristemente fue desechado. Y vino entonces a la existencia el llamado a la mensajera del Señor. Cuando un cristiano, cuando una congregación, un pastor, un ministro o anciano que Dios ha colocado para que ministren en su pueblo y no han hecho lo que Dios ha mandado, el Señor se aparta y se retira y los deja solos en tinieblas. Y entonces Dios tiene que llamar a otra persona, a otro líder o a otra congregación o a un grupo para que continúe la labor o desarrolle la labor para la cual se levantó el primer pueblo. Ahora, ¿qué dice entonces Mateo 12:31? Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada a los hombres. ¿Por qué? Yo pregunto, ¿hay algún pecado que no pueda ser perdonado? ¿Cuál es el único pecado, hermanos, que no tiene perdón? ¿Cuál es el único pecado que no tiene perdón? El pecado que no se quiere abandonar, el pecado que no se confiesa y el pecado del cual no se aparta. Escuche bien, ¿qué es blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Qué es? Rechazar el mensaje. Cuando se rechaza el mensaje o el ofrecimiento que el Señor hace, entonces la persona, su corazón se va endureciendo hasta el punto de que definitivamente no quiere nada. Entonces ese pecado conocido como blasfemia no le es perdonado nunca porque él no quiso abandonarlo. Verso 32. Y cualquiera que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas cualquiera que dijere contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este mundo ni en el venidero. Vuelvo y les repito, un corazón que empieza a caer de la verdad poco a poco y no se apercibe, se va endureciendo hasta el punto que se rebela contra su Creador y se vuelve obstinado y prefiere hacerse matar antes que volver nuevamente. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. La labor del Espíritu Santo es compleja. No podemos saber quién es el Espíritu Santo o quién lo creó o de dónde viene. Eso es un pecado. Pero sí podemos conocer la labor que desarrolla. ¿Y por qué
Jesús le da importancia a la labor del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo hace una labor directamente al corazón humano. Le toca aguantar él nuestros reproches, nuestros rechazos, toda una situación desagradable. Y es una labor tremenda la que el Espíritu Santo desarrolla, hasta el punto de que hasta el último momento apuesta para salvarnos. Pero cuando la verdad se rechaza, ¿qué se rechaza, hermanos? Cuando se rechaza un mensaje que ha sido enviado y enviado y enviado, ¿quién se está rechazando? Se está rechazando al Espíritu Santo. Por eso la organización, cuando se le ha enviado el mensaje y no lo quieren escuchar, cuando los líderes, en vez de humillarse a Dios y reconocer su pecado, comienzan a formar una protección y a levantar obstáculos y comienzan a condenar a aquellos que han sido llamados a terminar la obra que ellos abandonaron, entonces ellos han rechazado al Espíritu Santo y creen que lo que hacen y creen que lo que los está guiando es el Espíritu Santo. Pero acordémonos que cuando se rechaza una verdad, se rechaza al Espíritu Santo. Porque ¿quién es el que convence? ¿Quién es el consolador? ¿A quién dijo Cristo que le era necesario venir y qué era lo que iba a hacer? Iba a enseñar. Estamos viendo por qué vino el sostén propio. Porque la línea oficial regular se negó a llevar a cabo los planes de Dios. Comenzó a generar la egolatría, el egocentrismo y a quitar a Dios y a colocarse en ellos en el lugar de Dios. Y comenzaron a determinar cómo iba a ser el movimiento de la obra. Este es una carta de la mensajera desde Australia del 30 de mayo de 1896. Dice: querido hermano, he regresado de nuestra reunión de oración. El espíritu de intercesión vino sobre mí y fui arrebatada en una muy ferviente plegaria por las almas ¿de dónde? De Battle Creek. Y en Battle Creek, ¿qué era lo que había? Había la centralización de la obra. Era el centro de la conferencia general. Era el centro de la asociación. Y miren lo que el Señor coloca en el corazón de la mensajera de Dios. Yo conozco el peligro yo conozco el peligro en que están. El Espíritu Santo me ha conmovido en forma especial para elevar mis peticiones en favor de ¿quiénes? Yo conozco el peligro que estas están. Yo conozco el peligro que estas almas están. El Espíritu Santo me ha conmovido en forma especial para elevar mis peticiones en favor de estas almas en Battle Creek que están ¿qué? En peligro. ¿Y cuál era el peligro? Mire lo que dice ahora. 1. Dios no es autor de algo pecaminoso. ¿Cómo empieza ella? Estaba pasando una situación compleja para este tiempo, 1896. Porque en 1898 la mensajera dice: habíamos considerado que la voz de la conferencia general era la voz de Dios, pero ya no es la voz de Dios. 2. Nadie debe tener miedo de ser ¿qué? Peculiar, raro, diferente, si el cumplimiento del deber lo exige. ¿Qué estaba pasando entonces en Battle Creek? No querían ser diferentes, querían ser iguales al mundo.
No querían marcar la diferencia para bien. Y mire, sigue diciendo el 3. Si el evitar el pecado nos hace raros, entonces nuestra rareza es meramente la distinción entre la pureza y la impureza, la justicia y la injusticia. Mira lo que está pasando aquí. Mire lo que está pasando. La mensajera está haciendo un llamado fuertemente, porque el Espíritu Santo la estaba conmoviendo por la situación que estaba pasando. Y especialmente los líderes, hermanos. Sigue diciendo, 4, porque la multitud prefiera la senda de transgresión, ¿escogeremos transitar por ella? O sea, porque la mayoría quiere andar, dice ella, porque la mayoría quiere andar por la transgresión de la ley, por la pecaminosidad, entonces, ¿escogeremos nosotros transitar por ese pecado? Todo lo que tiene que ver con los pecados que desvían a Cristo del corazón humano. 5. La inspiración nos ha dicho claramente, no seguirás a los muchos para hacer el mal. Sigue diciendo, hermanos. 6. Nuestra posición debe definirse con claridad. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, parece quizás algo muy aburrido, ¿no? O algo muy complejo. Pero estamos estudiando el porqué y la razón por la cual el sostén propio independiente vino a la existencia. Las razones por el cual se fundamentó. Ha de quitarse todo impedimento ¿a quién? Al Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu de Dios, por el cual estáis sellados para el día de la redención. ¿Sabe, hermanos, que cuando el apóstol Pablo utiliza esta expresión, tenemos nosotros que analizar qué es el don del Espíritu? ¿Cuál es el don del Espíritu? Que es diferente a las obras de la carne. ¿Sí o no? Porque el don del Espíritu es ¿qué? Gozo, paciencia, benignidad, templanza, amor, misericordia. Pero estos que dice Pablo, a los cuales le estáis recordando que no entristezcan al Espíritu Santo, le está diciendo no rechacen al Espíritu Santo por vuestra conducta. Mire lo que dice la mensajera del Señor hablando de este texto en Testimonios para los Ministros de la misma carta del 30 de mayo de 1896, en el capítulo 2, página 77. Leed estos pasajes de la Biblia a la gente. Leed cuidadosa y solemnemente, y el Espíritu Santo estará a vuestro lado para impresionar las mentes mientras leéis. Pero no leáis sin tener el verdadero sentido de la palabra en vuestros propios corazones. Si Dios alguna vez ha hablado por mi intermedio, estos pasajes significan mucho para aquellos que los escuchen. Hermanos, el Espíritu Santo se puede perder por pequeñeces. Se puede perder, se puede retirar. Y cuando hablo de pequeñeces a la vista humana, pero para Dios son cosas grandes porque el Señor se especializa en los detalles de la vida. Lo que a nuestra vista decimos, pero yo creo que el Señor no se enoje porque yo me tiro una canita al aire. No, el Señor no se enojará porque yo pues vaya a ese lugar que el Señor no. No, el Señor no se enojará si yo le meto un poquito de mentiras a la verdad. Hay detalles, hermanos, que son importantes para el cielo, los cuales tristemente no se le prestan atención.
Sigue diciendo, los hombres finitos deben cuidarse de tratar de controlar a sus semejantes, ocupando el lugar asignado al Espíritu Santo. No sientan los hombres que es su prerrogativa dar al mundo lo que ellos piensan que es la verdad e impedir que se les dé algo contrario a sus ideas. Miren lo que estaba pasando. La mensajera está hablando directamente a la línea regular. Está hablando a los líderes que estaban llevando planes no conforme a la voluntad de Dios. Entonces, al ver esto, el Señor se estaba viendo obligado, si estos no prestaban atención, ¿a qué? A desechar la línea regular y levantar una línea irregular. O sea, levantar un ministerio diferente al de ellos. Esta no es su obra. Muchas cosas inaceptables aparecerán como verdades evidentes para aquellos que creen que su propia interpretación de las Escrituras siempre es correcta. Sabe, hermanos, que estudiando esto, dicho sea de paso, traigo a colación, he estado mirando y analizando en algunos predicadores que están sacando nuevas interpretaciones de doctrinas definidas por la Biblia. Y son hombres que estuvieron en este mensaje, pero que tristemente se han apartado y han creado un nuevo pensamiento doctrinal, descarriando y llevando a otros cautivos del error. Y es triste, hermanos. Sigue diciendo, habrá que realizar cambios muy importantes con respecto a ciertas ideas que algunos han aceptado como perfectas. Estos hombres dan evidencia de falibilidad en muchísimas maneras. Trabajan guiándose por principios que la palabra de Dios condena. ¿Qué estaba pasando, hermanos? Estaba pasando que la línea de líderes que Dios había levantado, a la cual había instruido, se estaban descarriando, dejando a un lado al Espíritu Santo, rechazando la verdad que los podría habilitar para responsabilidades superiores. Jehová es nuestro Rey. Primera de Samuel 8:6. Es interesante que aquí vemos una expresión o un ejemplo, una ilustración de cómo el pueblo rechazó a Cristo porque no querían ser peculiares. Dice, pero no agradó a Samuel esta palabra, porque dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. 7. Y dijo el Señor Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Me han desechado para que no reine entre ellos. Pregunto, lo que nosotros hemos experimentado y lo que se experimentó de 1844 para acá, ¿se experimentó antes en la historia? Amén. Vemos que el pueblo que Dios guiaba, en el cual Samuel era el sacerdote, el profeta, el pueblo había hecho una petición de separarse del gobierno de Dios. Sigue diciendo, verso 8. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo, le dijo el Señor. Hacen lo mismo contigo, Samuel, profeta. Rechazan a Dios, rechazan el mensaje y rechazan a ¿quién? Al mensajero también. Y es una experiencia dolorosa, hermanos, cuando el pueblo que Dios levanta para que guíe, para que dirija y sostenga,
bajo la dirección del Espíritu Santo, termina tomando otro rumbo. Ya no queda más nada sino el retiro de ese pueblo. Verso 9. Ahora pues oye su voz, dice el Señor, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales muéstrales cómo los tratará el rey que reinará sobre ellos. Ahora, ¿sabe qué es lo más triste? Que esto no lo provocó una situación. Ellos lo tenían en su corazón y lo venían maquinando, sino que aprovecharon una coyuntura para hacerlo. Y es así como lo dice Primera de Samuel 8:5. Y le dijeron a Samuel, he aquí tú has envejecido, y los hijos y tus hijos no andan en tus caminos. No le mostraron este pecado de los hijos con el propósito de que corrigieran y que Samuel mirara qué le diría el Señor que iba a hacer. Ellos llegaron a Samuel ya definiendo lo que querían. ¿Qué dicen ahora? Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. ¿Qué dice aquí? Como tienen todas las naciones. ¿Este pueblo quería ser peculiar, sí o no? No. No quería ser un pueblo distinto. Y en este mensaje, hermanos, tenemos la obligación de ser un pueblo diferente a las demás naciones. Por eso este mensaje muchas veces no cala. Porque muchas personas quizás no quieren abandonar la práctica de sus costumbres que vienen siendo ilegales delante de Dios. Y como no lo quieren hacer, entonces prefieren enojarse y prefieren pelear contra la verdad. Prefieren confrontar la verdad que no conocen. Porque sabe que si abrieran su corazón, esta verdad los transformaría. ¿Qué tanta ceguera espiritual hay? Sigue diciendo, Testimonios para los Ministros, capítulo 18, página 399. Algo extraño ha ocurrido en nuestras iglesias. Los hombres que han sido puestos en cargos de responsabilidad para que sean sabios y ayudantes de sus colaboradores han llegado a creer que se los ha designado reyes y gobernantes en las iglesias. Mire todo el problema que estaba pasando. Es importante conocer la historia, hermanos. ¿Por qué es importante conocer por qué vino el sostén propio? Para que cuando usted le pregunten, ¿usted por qué es de sostén propio? ¿Qué va a responder? Usted tiene que saber lo que tiene que responder. Y mira lo que dice. A ver. Muy bien. Para decir a este hermano, haz esto, y a este otro, haz aquello. Y aún a este otro, trabaja precisamente de esta manera. ¿Sabe que el Señor está condenando la centralización de la obra? No es un grupo de hombres los que tiene que definir dónde se trabaja. Es el Señor colocando el sentir en su iglesia. Los que deben de hacer lo que Dios manda y trabajar donde Dios los manda a trabajar. No son los líderes los que determinan qué zona y qué zona no se trabaja. Cuando los líderes comenzaron a apartarse de estas orientaciones, el Espíritu Santo también los dejó. Porque empezaron a rechazar el mensaje, la dirección que el Señor les estaba ofreciendo. El mismo Sanedrín. Lo mismo que experimentó el Sanedrín haciendo su justicia y su voluntad, lo mismo experimentaron en esta experiencia después de 1844. Ha habido lugares donde se les ha dicho a los obreros que si no seguían las instrucciones de estos hombres responsables, no recibirían su sueldo de la asociación. ¿Cómo, hermanos, se manipula por el dinero? Tristemente hoy la teología se ha convertido en un método empresarial. La organización
o la corporación adventista es una empresa. Y en esa empresa se hace lo que los dueños dicen. Quien fundó, quien los levantó y quien le dio las directrices para trabajar, lo rechazaron. Y ellos se colocaron en lugar de Dios. Y en vez de Dios, a través del Espíritu Santo, impulsar a aquellos a ir a ciertas zonas donde nunca se ha apoyado, con o sin dinero, son ellos los que les han dicho, si esa zona no representa económicamente justificable para invertir, no se hace nada allá. Y tristemente, hermanos, esa ha sido la dinámica. Sigue diciendo, exactamente, en pocas palabras, ¿qué ha pasado? Es una organización de asalariados que si no se les paga, a saber si irían a trabajar. Imagínense un ministro con su esposa y sus hijos que dependen de un sueldo y que trabajan por un sueldo y que han convertido el evangelio de Dios en una fuente de ganancia, que no están trabajando para salvar, sino para lograr propósitos humanos. Imagínese usted. Y los que están ahí trabajan por dinero. No es lo que Dios dice, sino lo que ellos como asociación determinan. Porque si no hacen lo que el grupo de líderes centralizados dice, entonces no se les paga. Y se les quitan las credenciales. ¿Y quién que se acostumbró solamente a estudiar 80% de ciencia intelectual paganizada y 20% de Biblia y más o menos, sin entendimiento y conocimiento del espíritu de profecía, sin el conocimiento del contexto de la historia y de los que realmente tienen experiencia de cómo se levantó el movimiento? Imagínense. Entonces son asalariados. Bien lo dijo el Señor en Juan 10. El asalariado que ve el peligro, ve venir el lobo, se va huyendo porque las ovejas no son de él y no está dispuesto a morir por las ovejas. Este movimiento fue levantado, hermanos, para que cada obrero diera la vida por esta obra. Pero hoy en día se dice, dime qué título tienes y te diré cuánto vas a ganar. Hoy se maneja todo, es por títulos. Hoy se trabaja una educación romana. Una educación que lo único que busca es titular, mas no salvar. Sigue diciendo, durante años se ha manifestado entre los hombres que ocupan cargos de responsabilidad la tendencia creciente a dominar la heredad de Dios. Y el apóstol Pedro dice, allá en 1 de Pedro 5, que ningún líder se enseñoree de la heredad de Dios. Y tristemente, hermanos, eso lo vemos aquí. Y hoy, hermanos, no me da pena, no me da miedo decirlo hoy. Tristemente en la organización corporativa adventista, esto sucede. Hoy los líderes, los pastores y ministros tienden a dominar la heredad de Dios. Ellos son los que dicen qué se hace y qué no se hace. Ellos se han colocado por encima de Dios. Se creen todo sabiduría para determinar qué se hace y qué no se hace. ¿Qué hermano se salva y qué hermano se pierde? ¿Quién es adventista y quién no es adventista? Han llegado a meterse donde Dios no los ha llamado.
a redefinir la doctrina al cambiar los 7 pilares de fe, privando de este modo a los hombres, a los miembros de la iglesia, de su penetrante sentido de la necesidad de instrucción divina y de su aprecio del privilegio de pedir consejo a Dios en cuanto a su deber. Testimonios especiales, serie B, 10, página 12 al 20. Interesante, hermanos. ¿Cómo y por qué vino el sostén propio independiente, ¿no? ¿Cómo y por qué? Sigue diciendo, esta situación debe cambiar. Santiago 1:6 dice, pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada a una parte y a otra. Sabe, hermanos, que cuando no se tiene fe en el Señor y no se ha desarrollado una experiencia a través de la oración, del ayuno y del estudio de la comunión con Dios, esto se llega a hacer. Somos movidos por el viento, por todo error doctrinal a todo lado. Verso 7. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Mire lo que dice Testimonios para los Ministros, capítulo 18, página 400. Debe de haber una reforma. Los hombres que no disponen de una buena cantidad de la sabiduría que proviene de lo alto, escuche bien, no debieran ser llamados a servir en cargos cuya influencia significa tanto para los miembros de la iglesia. Imagínense esto. Tristemente, hermanos, puedo decirlo porque estuve allá. Muchos están ocupando cargos para los que nunca serán capacitados. Pero como no es Dios el que está diciendo, quitando y poniendo, entonces los hombres determinan que aun aquellos que están desaprobados por Dios hagan lo que el Señor no está aprobando. Tristemente, hermanos, cuando comencé a predicar el mensaje, se me llamó a enfrentar este mal, dice la mensajera. Mientras trabajaba en Europa y Australia, y más recientemente en las reuniones generales realizadas en San José en 1905, tuve que dar mi testimonio de amonestación contra este mal, porque se inducía a las almas a mirar al hombre para obtener sabiduría en lugar de mirar a quién, a Dios. Y ya en 1905 había nacido legalmente la Asociación de los Adventistas del Séptimo Día. Ya aquí, hermanos, tristemente había una separación. Ya en este tiempo, la organización prácticamente se había separado del Señor. Sus líderes estaban mirando en una dirección contraria a la que el Espíritu Santo les había guiado. ¿Qué es nuestra sabiduría, nuestra santificación y nuestra justicia? Y ahora se me ha dado nuevamente en forma más definida el mismo mensaje, porque se ha ofendido más profundamente ¿a quién? Entonces, en pocas palabras, ¿qué está diciendo la mensajera? Que los líderes habían rechazado al Espíritu Santo. Estaban obstinados llevándole la contraria al Espíritu de Dios. Sigue diciendo, todo yugo debe de ser quebrantado. Y esto lo dice Jeremías 38. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre.
hablándole al pueblo fiel. Sigue diciendo este libro: transcribo estas líneas plenamente porque se me ha mostrado que los pastores y los hermanos están cada vez más tentados a confiar en el hombre finito para obtener sabiduría y hacer de la carne su brazo. Ella es clara en lo que está diciendo y se está refiriendo a los pastores y hermanos adventistas de la época, a esa línea que quería hacer su voluntad y que no quería someterse a los dictámenes del Espíritu Santo. A los presidentes de asociación y a los hombres que ocupan puestos de responsabilidad les doy este mensaje: rompe los lazos y los grillos con que se ha aprisionado al pueblo de Dios. Tremendo, hermanos. Sigue diciendo: a vosotros se os dirigen estas palabras, que rompáis todo yugo. O sea, rompan toda unión con lo ilícito, con las prácticas y tendencias de costumbres. Rompan toda familiaridad con sentimientos que deshonran la causa del Señor. Estamos viendo, hermanos, por qué fue necesario que viniera a la existencia el sostén propio del cual usted y yo somos parte hoy. Sigue diciendo, estamos ya llegando a la recta final. A menos que ceséis en el empeño de que el hombre sea responsable ante el hombre, a menos que lleguéis a ser humildes de corazón y vosotros mismos aprendáis como nietos el camino del Señor. Él, ¿qué dice ahí? Él os apartará de su obra. Se le estaba haciendo un llamado fuerte a los líderes, hermanos. Y tristemente, hermanos, eso siguió y siguió al punto de que estos hombres terminaron principalmente apartándose, hermanos. Y descarriaron al pueblo, y hoy un residuo de eso se conoce como la organización corporativa de los adventistas. Y no lo digo por ofender. La historia habla por sí sola. Los registros lo dicen. No podemos mentir. No podemos tapar el sol con un dedo. La verdad tiene que salir a relucir. Dios envía el consejo para nosotros por medio de su profeta. Segunda de Crónicas 36:15 dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. ¿Por qué Dios envía a los mensajeros con este mensaje? Porque ama a su pueblo y quiere salvar a aquellos que todavía son sensibles a los estímulos del Espíritu Santo. Sigue diciendo, Testimonios para los Ministros, capítulo 2, página 77. Lo que me conmueve hasta lo más profundo de mi ser y me hace saber que sus obras no son las obras de Dios, es que ellos suponen que tienen autoridad para gobernar a sus semejantes. Tremendo. ¿Está viendo por qué Dios quitó la línea regular y levantó la línea irregular? ¿Está viendo por qué nosotros no podemos ser así? ¿Está viendo por qué hay libertad? Porque cada uno tiene que ser regido por el Espíritu de Dios y debe de someterse a los principios que el Espíritu Santo estableció. Claro. ¿Con qué autoridad enseña? Le dicen a Cristo. Lo mismo le dijeron a Juan el Bautista. ¿Con qué autoridad haces esto? Con la única autoridad que el cielo les había dado. No estaban bajo regímenes humanos. Por eso este sostén propio no está bajo la dirección ni aprobación de ninguna organización.
Por eso somos adventistas históricos del sostén propio del séptimo día. Porque no pertenecemos a una estructura que hace rato se apartó del Espíritu Santo, que hace rato se apartó del Señor y se apartó de los planes del cielo. Y le enseñan mentiras a la gente haciéndole creer que todavía están siguiendo la voluntad de Dios, cuando la voluntad de Dios hace rato se apartó de ellos. Sigue diciendo, el Señor no les ha dado más derecho a gobernar a otros que el derecho que ha dado a otros para gobernarnos a ellos. Los que pretenden controlar a sus semejantes toman en sus manos finitas una tarea que recae solamente sobre Dios. O sea, en pocas palabras, los que hacen esto se han colocado en el lugar de Dios y han desplazado a Dios. Qué cosa tremenda, ¿no? Estamos viendo, hermanos, por qué el sostén propio vino a la existencia. Alma Narnedi, ¿está entendiendo? O sea que cualquier día que le pregunten a usted, ¿cómo así eso de sostén propio? ¿Qué es eso? ¿Ustedes quiénes son? ¿De dónde vienen? Tenemos que dar razón de nuestra fe. No somos una organización diferente. No somos una estructura aislada. Somos el mismo movimiento, pero bajo los parámetros establecidos por Dios, bajo la doctrina que Dios le dio al pueblo, no bajo doctrinas de hombres. Sigue diciendo, es una ofensa para Dios que los hombres conserven vivo el espíritu que se desenfrenó en Minneapolis. Todo el cielo siente indignación por el espíritu que desde hace años se está manifestando en nuestra institución publicadora de Battle Creek. Hermano, interesante la situación que se presenta aquí, porque esto nos muestra que no solamente los líderes que estaban conduciendo la obra estaban corrompidos, sino que en la misma casa publicadora se había permitido que Satanás metiera sus manos. Y hombres que un día fueron leales, terminaron rebelándose contra Dios y siendo medios para que la obra de engaño se estableciera. Dios no tolerará la injusticia que allí se practica. Él intervendrá a causa de estas cosas. Se ha oído una voz señalando los errores y rogando a los hombres del Señor que se realizará un cambio decidido. ¿Sabe que la casa publicadora de Battle Creek de la Review and Herald se quemó? Misteriosamente se quemó. Había tanto error que el Señor permitió que el incendio la consumiera, como una forma de mostrar el desagrado de Dios. Y en Battle Creek, hermanos, se había llenado de corrupción. La asociación había perdido la dirección del Espíritu Santo. Pero, ¿quién ha escuchado la instrucción dada? ¿Quién ha humillado su corazón para quitar todo vestigio de ese espíritu malvado y opresor? He tenido la gran preocupación, dice la mensajera, de presentar estos asuntos como son ante el pueblo. Yo sé que los verán, sé que los lean. Estos serán convencidos. Sé que los lean, estos serán convencidos por estos escritos, hermanos. Testimonios para los ministros, capítulo 17, página 391, dice: los prejuicios y opiniones que prevalecieron en Minneapolis no han desaparecido de ninguna manera. Las semillas que se sembraron allí
en algunos corazones están listas para brotar y producir una cosecha semejante. Tremendo, hermanos. Ustedes se acuerdan que el Señor destruyó la tierra con un diluvio, la purificó, y que los descendientes de Noé tenían que desarrollar, por decirlo así, una experiencia diferente. Pero tristemente el diablo se metió, y ¿qué pasó? Volvió a mancharse esa generación que el Señor había preservado. Lo mismo, hermano, ha acontecido aquí. La parte superior fue cortada, pero nunca se desarraigaron sus raíces y todavía producen su fruto impío para emponzoñar el juicio, pervertir las percepciones y cegar el entendimiento con respecto al mensaje y a los mensajeros. Tremendo, hermanos. Vemos una situación de crisis que se estaba llevando a cabo y se estaba generando, y Dios tuvo que intervenir. Hoy, hermanos, sucede lo mismo. La organización que estaba haciendo cosas erradas al unirse con el paganismo y con Roma, el Señor tuvo que intervenir y tuvo que levantar otra línea diferente a la línea oficial. Pero hoy siguen creyendo que esa estructura organizacional de hombre la sigue conduciendo Dios, cuando no es así. ¿Por qué vino el sostén propio independiente? Comienza el trabajo de sostén propio independiente, predicción de la apostasía, y eso lo dice el apóstol Pablo de lo que iba a ocurrir en los últimos días. Primera de Timoteo 4:1 le dice el apóstol Pablo, el Espíritu dice claramente, ¿quién estaba hablando aquí? El Espíritu Santo, que en los postreros tiempos, en los días finales, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y tristemente la organización así lo ha hecho. Se ha convertido en una de las hermanas, en una de las hijas caídas de Babilonia. Nota, debido a esta gigantesca apostasía en el liderazgo, hubo hombres sinceros de corazón en la iglesia adventista del séptimo día que encontraron imposible llevar a cabo las instrucciones de Dios dentro de la denominación adventista. Este dilema finalmente condujo a lo que hoy llamamos trabajo de sostén propio independiente, hermanos. Muchos de los que estábamos en organización salimos y seguirán saliendo otros porque no se pudo hacer la reforma ahí. Así que la reforma no se va a hacer adentro. La reforma se tiene que hacer ¿dónde? Desde afuera, hermanos. Tristemente es así. Y por último, predicación del evangelio. ¿Qué más se hacía? Había un control dictatorial. 3, apostasía, y 4, falsas doctrinas. Eso era tristemente lo que estaba sucediendo en esta época. Por eso, hermanos, por eso nosotros tenemos que ser diferentes. No podemos ser igual al mundo religioso. Por eso, hermanos, al aceptar este mensaje, debemos de entender que somos llamados a dejar toda tendencia, todo hábito, toda costumbre, toda asociación con el pecado y con el mal, aún con aquellas personas que lo que buscan es llevarnos otra vez de esclavos al pecado. Tenemos que tomar decisiones firmes, hermanos, que el Señor en su misericordia nos dirija y nos ayude, hermanos, a ganar la victoria sobre el pecado, a mantenernos fieles y firmes y a no dudar, hermanos, a no dudar, sino avanzar en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero invitarles, hermanos, a que cantemos un himno. Vamos a cantar el himno Vamos a cantar el himno. Este himno que es muy bonito, que nos lleva a nosotros a recordar el compromiso que hemos hecho, a
apartarnos de este principio. El himno 272. Nuestro compromiso es con el cielo, hermanos. Jesús, yo he prometido servirte con amor. Concédeme tu gracia, mi amigo y salvador. No temeré en la lucha, si tú a mi lado estás, ni perderé el camino, si tú alumbrando vas. El mundo está acechando y abunda en tentación. Sutil es el engaño y loca la pasión. Acércate, Maestro, revela tu piedad y escuda fiel mi alma de toda iniquidad. Si ves mi mente errando del necio mal en pos, concédeme que escuche, Señor, tu clara voz. Aliéntame en la lucha, mi espíritu sostén. Confórtame si temo, impúlsame en el bien. Jesús, tú has prometido a todo aquel que va siguiendo tus pisadas, que al cielo llegará. Sosténme en el camino y al fin con dulce amor trasládame a tu gloria, mi amigo y salvador. Amén, hermanos. El Señor nos ayuda en su misericordia y que al comenzar en este mensaje seamos fieles. Preparémonos, hermanos, porque pronto se va a desatar la ira del dragón contra el Cordero en la persona de sus fieles discípulos en esta tierra. Y vamos a conocer el verdadero espíritu que mueve a aquellos que dicen amar a Dios y servirle. Vamos, hermanos, a orar para pedir la dirección y la protección del Señor para los tiempos que se nos avecinan. Soberano del universo, alabado sea su nombre en esta noche. Le damos gracias, Señor, porque en su misericordia usted vea bien, Señor, que recibamos esta declaración que nos ayuda a confirmar que el camino que hemos tomado es el camino correcto, que es un camino aprobado por Dios, acompañado y dirigido por el Espíritu Santo y confirmado por Cristo Jesús. Querido Padre, queremos suplicar que nos regale su presencia, nos dé la fuerza y el valor, nos dé la capacidad, Señor, y la sabiduría para no guardar silencio, para levantar la voz y denunciar los pecados de Babilonia, denunciar los pecados de una organización corporativa apóstata que ha dejado la defensa de la verdad y se ha unido a la mentira. Le ruego, Señor, hay muchos sinceros en la organización, por favor, sáquelos, que estos mensajes que su pueblo presenta puedan llegar a sus oídos y que el hombre no lo impida, que ni aun Satanás, aunque quisiera, no sea estorbo para que este mensaje logre su propósito. Usted dice en Isaías 55, especialmente el 11, que
el 10 y el 11, que así como la lluvia cae del cielo y la niebla y riega la tierra, así su palabra, Señor, logrará el propósito para lo que usted le ha enviado. Usted la hará prosperar, porque no será en vano, su palabra no retorna a usted vacía. Que esta palabra pueda circundar el corazón de los oyentes y de aquellos que a través de las redes sociales escucharán esta ponencia, Señor. Quiero encomendarnos en sus manos y rogar, Señor, que nos acompañe mientras tomamos el viaje, Señor, del sueño, que es parecido como si entráramos en un acto mortorio. Le ruego que nos ayude a reflexionar y a pedir perdón por si durante la noche que durmiésemos llegásemos a despedirnos de este mundo. Tenga misericordia, Señor, también de cada habitante del Tamaco, de cada familia, de cada pareja, de cada hijo, cada hija, cada esposa, esposo, tío, primo, sobrino, abuelos. Cuídenos y guárdenos, Señor, porque se lo agradecemos en los santos y únicos méritos, en la santa y divina justicia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga y gracias a todos aquellos que estuvieron conectados siguiendo la transmisión de este segundo tema. Mañana continuaremos en las horas de la madrugada con el tercer tema de por qué vino el sostén propio independiente. Buenas noches para todos.